El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que todos estén bien, que el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, derrame bendiciones sobre su casa, sobre su familia y lo más importante, sobre su vida espiritual. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en cada corazón, en cada persona. Hoy vamos a tratar un estudio bajo el título Las conspiraciones contra el pueblo de Dios. Las conspiraciones contra el pueblo de Dios. Y quiero leer, para empezar este estudio, quiero leer en Éxodo capítulo 1 del verso 8 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: He aquí el pueblo de los hijos, verso 8 del capítulo 1 de Éxodo. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártanos para ti, Señor. Líbranos del engaño de las tinieblas. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, quiero leerles una cita del historiador inglés Arnold Joseph Toynbee, uno de los mejores historiadores que ha existido y que existió en el siglo pasado, pero que sus ensayos como La civilización puesta a prueba y otros libros más han sido de mucha ayuda para los estudiosos de la historia. Toynbee dice en esta parte de la página 199 de La civilización puesta a prueba, dice de la siguiente manera: ¿Por qué me atrevo a profetizar así sobre la forma en que aparecerá la historia de nuestro tiempo a quienes la contemplen retrospectivamente dentro de varios miles de años? Porque tenemos cerca de 6.000 años de historia pasada, desde que surgieron las primeras sociedades humanas de la especie que llamamos civilización, para poder formar juicio. 6.000 años es un tiempo casi infinitamente breve, si se le compara con la edad de la raza humana, de los mamíferos, de la vida sobre la Tierra, del sistema planetario alrededor de nuestro Sol, del propio Sol y del sistema estelar, del que nuestro Sol es un miembro entre tantos. Para nuestro propósito, empero, y por breves que sean, estos últimos 6.000 años nos ofrecen otros ejemplos del fenómeno que estamos estudiando, ejemplos de encuentros de diferentes civilizaciones. Con respecto a algunos de esos casos, nosotros mismos ya estamos gozando en nuestra época de la ventaja de saber toda la historia, ventaja que tendrán los historiadores del futuro al mirar hacia nosotros. Al especular sobre el posible desenlace de nuestro encuentro con nuestros propios contemporáneos, lo he hecho pensando en algunos de esos encuentros del pasado. Hasta aquí la nota de Toynbee. Hermanos, el ser humano puede estudiar mucho. Usted ve documentales históricos importantes, usted ve relatos de la historia, usted ha leído sobre los acontecimientos de nuestra independencia, de las decisiones de los líderes del pasado, de las guerras, de todo. Pero hay algo que el historiador Toynbee dice claramente, y se lo interpreto porque lo dice en algunas frases resaltadas. Los hombres
el ser humano y la iglesia no aprende de la historia. La Biblia es el libro de Dios, es un libro literal, totalmente literal y poderoso, respaldado con las señales y milagros de Dios, respaldados con la presencia de Dios. Es un libro que nos habla de historia, además de muchos otros temas, pero nos relata la historia de la humanidad, la historia del inicio de las familias, de la raza humana. Nos habla también de las decisiones de Dios, de las elecciones de Dios. Nos trata del propósito de Dios y de cómo el pueblo de Dios o las cosas de Dios han sido atacadas. Siempre hay motivos espirituales y humanos en contra de lo que pertenece a Dios. Usted ve, Dios crea a Adán y Adán cae en el huerto del Edén incitado por la serpiente, destruido por el enemigo. Usted ve que Dios comienza a tratar con el hombre y ve a un Caín que no soporta el comportamiento noble y humilde de su hermano para con Dios y lo asesina. Usted ve, conspiró contra su hermano, lo engañó y lo llevó hasta asesinarlo. Usted ve que Dios se acerca al hombre a través del Espíritu y el hombre lo que hizo fue corromperse tanto que Dios dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y cuando Dios decide raer al hombre sobre la faz de la tierra, preserva a la humanidad por medio de Noé y su familia y a los animales que estuvieron en el arca. Pero usted ve que aún Noé es engañado, aún Noé es ultrajado y uno de sus hijos se comporta de una manera, de una conducta perversa, porque siempre las cosas de Dios o lo que Dios decide hacer y tener siempre serán atacadas. Usted ve a José atacado por sus hermanos. Usted ve a Abraham descendiendo a Egipto, a Ismael atacando a Isaac. Muchos, siempre. Entonces tenemos que entender de la historia bíblica. El pasaje que leímos tiene mucho significado y hay muchos pasajes donde lo de Dios es atacado, pero primero se conspira a ver cómo atacarlo, a ver cómo destruirlo. Cité al historiador inglés Joseph Toynbee, que al final se inclinó al cristianismo porque estudió tanto la historia. Dice que su papá fue historiador, su mamá fue historiador, su abuelo fue historiador y él también decidió ser historiador. Y cómo relata los acontecimientos del pasado, que lo único que cambia de la historia a nuestro presente es la tecnología, pero la historia siempre sigue siendo la misma. La actitud del ser humano, las decisiones del ser humano siempre han sido las mismas. Y nosotros tenemos que entender que la intención de Satanás y de la gente incrédula y del hombre perverso siempre ha sido la misma: atentar contra la obra de Dios, atentar contra el plan de Dios y contra las cosas que le pertenecen a nuestro Dios, buscar corromper eso que Dios ha tomado. Y por esto traemos este estudio, para que despertemos un poco, para que tengamos malicia, porque dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, texto bíblico que se sabe todo el mundo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firme. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, ya tenemos una advertencia y tenemos un libro sagrado, sobrenatural, literalmente hablando, que nos da las instrucciones necesarias para defendernos y para cuidarnos hasta el día de nuestra redención, hasta el día en que nuestros cuerpos serán transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero y venga el inevitable juicio de Dios sobre una humanidad que se ha trazado en la mente. Usted lo puede ver en Génesis 11, se ha trazado en la mente pelear en contra de las cosas de Dios. Mire lo que dice el Salmo 82, verso 5. Salmo 82, 5 dice: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Mi amado hermano, las personas no toleran a la iglesia de Jesucristo. Las personas no toleran a los siervos de Dios. Y las personas, las naciones, odian a la nación de Israel. He visto muchos documentales en contra de la nación de Israel. He visto muchas entrevistas en contra de la nación de Israel. Y usted que es antisemita, o usted que dice que Israel es el patio trasero de Estados Unidos, que Israel es malo y que ese no es Israel, yo le voy a decir algo sencillo a usted. Ahí tenemos a una nación hebrea que solamente ataca a los demás países cuando la atacan, que cuando la dejan quieta no ataca a nadie, no le dispara a nadie. Pero ¿qué pasó en las Olimpiadas del 1972 en Múnich, Alemania? Un grupo terrorista palestino por orden de Yasser Arafat, egipcio, por si no lo sabía, que en aquel tiempo comenzaron a promover la autoridad palestina y luego fue líder de la autoridad palestina, asesinaron a unos atletas israelíes. Sencillamente porque a Palestina no la reconocían como Estado y bueno, fueron y asesinaron a algunos atletas judíos. La primer ministro en aquel tiempo, una mujer de apellido Goldenmeyer, juró y dijo que toda represalia contra Israel sería vengada, y así fue. Al último que mataron fue a Yasser Arafat. Lo atormentó Ariel Sharon hasta no decir más, hasta que lo hizo que se muriera. ¿Qué pasa? Hacen esta promesa. En los otros días, Benjamín Netanyahu dijo, lo digo parafraseando, usted puede ver los discursos dijo que ellos estaban dispuestos a matarse con el quien sea. ¿Por qué? Porque la nación no ataca, usted ve, y la nación no ataca. ¿Qué hacen los terroristas? Llegan a una casa de gente pobre y humilde y desde allí suben su armamento y comienzan a atacar a Israel. Israel, lamentablemente así, contrarresta el ataque. Entonces solamente salen las imágenes de niños muertos, de personas muertas, y los muertos judíos no valen. ¿Por qué? Porque las naciones, la ONU, la Unión Europea, la OTAN, son enemigos de Israel. ¿No vio cómo los Clinton, cómo Obama le dieron la espalda en cualquier momento? Y hay gente muy errada, bastante errada, que se la pasa diciendo que Estados Unidos es el protector de Israel. Hermanos, no crea eso. No crea eso. No crea eso. Porque Estados Unidos no es el protector de Israel. Es más, un día conversando con un sirio hace años me dijo, no creas tú
que Israel hace, un sirio, y no miento, Dios sabe que no miento, una buena persona de una cultura calidad, me dijo, no creas tú, me dijo el sirio, no creas tú que Israel hace lo que Estados Unidos le dice. Nunca creas eso, me dijo, y le creí al hombre. Por muchas cosas que veo, no creas tú. Israel a veces es capaz de cachetear al presidente de los Estados Unidos. Me lo dice el sirio y se lo creo. ¿Por qué? Porque el protector de Israel, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Miguel, vuestro príncipe, dice el arcángel Gabriel a Daniel, hablando de que Miguel peleaba y tenía la responsabilidad de proteger a la nación de Israel. Y así sucesivamente. Todos conspiran contra lo que es de Dios. Todos quieren el control de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Voy más allá. Y usted sabe que no estoy inventando. Todos quieren tener el control de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia bíblica. Una conspiración terrible. Hermanos, es impresionante ver el descaro de una supuesta cuarentena que estamos viviendo, que ya lleva 90 días en todos los países del mundo. Es increíble ver que la iglesia es atacada y amenazada con multas y con prisión. Hay un pastor en Estados Unidos que los van a sentenciar a 3 años y medio de prisión porque él no cerró su iglesia, y mucha gente se le ha levantado y dijo algo muy sabio: nosotros no limpiamos nuestra iglesia porque haya un virus, nosotros limpiamos nuestro templo, es porque tenemos que ser limpios. Y el hombre lo tienen amenazado. Los líderes de organizaciones que componen la iglesia de Cristo, no sé si la Filadelfia o la Odisea, porque nosotros, para hacer alarde, y hasta ahorita la iglesia ha quedado como un címbalo que retille, un címbalo que hace pura bulla por el internet. Pero por el internet se puede decir cualquier cosa. Por el internet usted puede insultar a un presidente, usted puede llamar ladrón a un presidente, usted puede degradar a una persona lo puede degradar a usted. Por el internet es fácil decir las cosas valientemente. Es fácil. No ve usted mujeres en el Facebook insultando a otras mujeres, degradándolas, hombres subiendo mujeres desnudas, borrachas, porque es fácil. Por el internet todo es fácil. Pero mire, cada vez que usted se conecte a un culto en vivo, ¿cuántos conectados hay en la iglesia? Y la iglesia enceguecida, hemos estado ciegos. Satanás nos ha puesto una venda en los ojos para que no veamos. Y es terrible escuchar a personas diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin, y estamos usando el internet para llegar a las casas. Hermano, despierte. No todos los pueblos tienen internet, no todos tienen un celular avanzado como usted y como yo. Y miren, no todos se conectan a iglesias de 1000 miembros, de 2000 miembros. Vea los cultos en vivo: 100 miembros, 80 miembros, 53 miembros no conectados, que no se saben si son de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque por encima de todo esto hay una conspiración contra la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente porque la iglesia de Jesucristo
es una fuerza moral, es una fuerza moral, es una fuerza espiritual, es una fuerza sobrenatural, es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Una iglesia totalmente engañada. Los líderes, los grandes de las organizaciones, porque no lo digo por mi pastor, y no, mi pastor sabe que soy lo suficientemente loco para decir algo, pero no lo digo por mi pastor, porque es un hombre de Dios y un hombre que tiene que estar sujeto, porque no puede llamar a rebeldía ni nada, pero hablo el mensaje de parte de Dios, porque Dios me dijo, quita el velo, quita el velo. Me lo dijo ayer en la madrugada, 2 palabras nada más, significa quita el velo. O sea, me di cuenta que así se traduce Apocalipsis, ya lo sabía, pero cuando Dios te dice quita el velo, es porque cada uno de nosotros tiene que poner nuestro grano de arena, esto tiene que reventar por algún lado. Una iglesia sobrenatural, una iglesia que es una fuerza moral. Una fuerza moral. Usted, por eso es que hay que aprender de la historia bíblica. Abraham le dijo a Dios, si hubieran 20 en Sodoma justos, destruiría la ciudad. Y Dios le dijo, por amor a esos 20, no destruiría la ciudad, porque son una fuerza moral que intercede, que pelea, que batalla, que lucha, que ataca. Le demuestro cómo están conspirando contra nosotros. Primero vamos a refrescarnos en el capítulo 1, verso 8 del libro de Éxodo. Dice, he aquí, dice verso 9, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hubo un golpe de estado. La historia dice que Amosis I, el jefe militar de Egipto, organizó una rebelión contra los reyes Hicsos de Egipto. Los reyes Hicsos eran los que conocían a José. El faraón de la descendencia Hicas eran los que conocían a José y pasaban esa enseñanza. Ellos sufrieron un golpe de estado, creo que en el 1800 a.C. Y comenzó a reinar este jefe militar que no conocía a José y que no le interesaba conocer a José. O sea, hubo un nuevo gobierno. Mire hasta dónde Dios lo lleva a uno. Hubo un nuevo gobierno. Hubo un nuevo pensamiento. Hubo unas nuevas leyes. Y mire lo que dice, lo que me llama la atención de la forma como habla este hombre, este rey. Dice en el verso 9 que le dijo al pueblo de Egipto, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué pasa? En aquel tiempo Egipto era un imperio, pero todo el mundo lo odiaba. Era muy vanidoso, se creía que tenía todos los dioses del mundo y todas las divinidades del mundo y se sentían respaldados por seres sobrenaturales, que no voy a ahondar más allá. Y comenzaron a hacer desastre y los pueblos, los vecinos de las naciones los odiaban fuertemente. Era una potencia militar, era una potencia sobrenatural en el sentido de que estaban entregados al oculto, a la adivinación. Bueno, usted ve cómo Janes y Jambres resistieron a Moisés. Dice, se da cuenta que la nación hebrea no iba a estar con él. Se da cuenta que la nación hebrea no iba a permitir ese cambio según él. Eso es lo que está pensando él. Israel vivía en una ciudad, en la tierra de Gosén. Se cree que para aquel tiempo, desde ese rey hasta la salida del Éxodo, habían 2.600.000 israelitas, según historiadores y cálculos conservadores. Este rey se da cuenta de algo: esta nación es muy grande
y más fuerte que nosotros. Mire lo que reconoce Faraón. Mire lo que reconoce Faraón. Verso 9 de Éxodo, es un estudio bíblico. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, lo que Israel no sabía, porque Israel no lo sabía según leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Éxodo, lo sabía el nuevo líder de Egipto, que no conocía a José y no le importó lo que José había hecho por la nación egipta, por la tierra de Patros. En ningún momento le importó. Dijo, ahora pues seamos sabios, es decir, seamos astutos para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire la visión diabólica de este líder. Hermano, y como cité al historiador, lo único que ha cambiado del líder Egipto y de los líderes de hoy en día es la tecnología. Lo único que ha cambiado. Tienen el mismo pensamiento, tienen la misma maldad. Y ahora no solamente contra la nación de Israel, contra la iglesia de Jesucristo. Saben primero que el cristianismo se ha regado en todas partes y quien destruyó o debilitó al imperio romano fue el cristianismo. Fue el cristianismo. Más adelante le voy a explicar muchas cosas que dice la historia, pero fue el cristianismo que se burló del imperio romano. Personas como Pablo, que no negaron a Cristo ante Nerón y le dijo a Nerón en su cara, usted no es Dios. El Dios a quien yo sirvo es el Dios vivo, y envió a su Hijo Jesucristo y lo puso por Señor de todo. Le arrancaron la cabeza. El Coliseo romano es testigo del genocidio, no solamente contra el pueblo hebreo, sino contra los cristianos que fueron devorados por bestias, fueron asesinados y torturados y tenían en su corazón glorificar a Cristo. Algunos historiadores dicen que las jovencitas que eran martirizadas caminaban como si fuera a un matrimonio, a encontrarse con el Cristo de la gloria, tanto que el imperio romano no pudo con una fe, con una confianza en el Cristo de la gloria. Y usaron que la estrategia, vamos a dejar que los cristianos entren aquí y vamos a mezclar el cristianismo. Hermano, la historia se repite. Siempre el diablo va a conspirar contra el pueblo de Dios y va a buscar la forma. Mire lo que este faraón dice, lo mismo que están diciendo los gobernantes del mundo. ¿Cuál es la fuerza moral entre las naciones? La iglesia de Jesucristo, que es la única que se opone a los vicios contra naturaleza, que se opone en contra de lo que corrompe el carácter y la integridad física y emocional del ser humano, es la iglesia. La iglesia es la única que se pone a orar atando los poderes de las tinieblas, echando fuera demonios, denunciando al enemigo, denunciando las cosas diabólicas, las cosas aberrantes, denunciando el homosexualismo, el lesbianismo, que no son defectos de la naturaleza, sino un estilo de vida corrupto que lleva a la inmundicia y a la perversión y muchas veces a los abusos sexuales contra los niños, como están conspirando hoy en día. Conspiran contra la iglesia, porque ellos trabajan con el mismo diablo, mi hermano. Ellos trabajan contra el mismo diablo. ¿Y qué dicen los gobiernos? No podemos permitir que la iglesia evangélica crezca. No podemos permitir que se multiplique y que se fortalezca. Yo le voy a decir, y no seamos hipócritas,
Nosotros vemos el culto de nuestra iglesia y leemos la Biblia y vemos, pero no todo el día, 10 horas ni 12 horas. Yo le dedico tiempo a la palabra, pero yo no le voy a decir a usted que le dedico 14 horas a leer la Biblia, que me la supiera de memoria, aunque me sé muchos pasajes de la Biblia, pero no me la sé de memoria. Siempre la tengo conmigo, siempre tengo otra versión de la Biblia, siempre estoy estudiando la etimología de las palabras mientras pasa esta cuarentena, mi hermano, pero no hacemos eso todo el tiempo y hay una conspiración. Hay un plan para que el crecimiento espiritual de la iglesia sea destruido. Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Un acercamiento físico, una confraternidad entre los hermanos. El enemigo está y lo han logrado. Estamos en las casas, encerrados. Pero ¿qué pasa? El ataque ha sido contra los líderes de las organizaciones, contra los que son responsables del cuerpo de Cristo, a los que se le dio un mandamiento, mientras que los líderes de la iglesia, y estoy hablando de parte de Dios para toda la iglesia en todas las naciones, mientras que los líderes de las congregaciones estén encerrados y muy cómodos, hablando de Cristo a través del internet, que hace 4 meses le predicaron a 6,000 personas personalmente y hoy le están predicando a 53 que supuestamente están conectados, porque las redes sociales también algunas conspiran contra la iglesia de Cristo y no le permiten decir la verdad. Ellos escogen qué palabra, ellos escogen qué podemos decir. Mi hermano, sáquese de la cabeza la iglesia virtual, porque el internet no lo controla la iglesia de Cristo. El internet lo controlan, son hombres perversos, amantes del dinero, muchas veces poseídos por el diablo. Este faraón tenía una visión terrible. Y no es eso, los políticos, los que están liderando las naciones, tienen esa misma visión. Tenemos que encerrar a la iglesia. Le demuestro. Mi hermano, los homosexuales salieron a marchar hace 5 días y que el día del orgullo gay. Salieron, mataron a un negro. Y lo digo porque soy negro, mataron a un negro y blancos y negros salieron a marchar. ¿Por qué cuando matan a un blanco nadie sale a marchar? Como le dijo una mujer negra a una mujer blanca que estaba a favor de la marcha, en contra del racismo, la mujer negra le dijo: eres una hipócrita. No, pero estamos defendiendo su derecho. Yo no necesito que usted me defienda. Usted es una hipócrita, le dijo. Se lo dijo en su cara. ¿Por qué no va a mi barrio cuando un negro mata a otro negro? ¿Por qué no va ya a solucionar eso? Cuando un negro mata a otro negro, cuando un negro mata a un blanco, o cuando un hombre mata a una mujer o una mujer mata a un hombre, ¿por qué los hombres no salen a marchar? ¿O por qué mujeres no salen a marchar? Sino que es tan hipócrita que están marchando ahorita feministas diciendo que a las mujeres las están exterminando, cuando el 90% de los asesinatos son contra hombres y contra niños varones, cuando los abusos de pedofilia son más contra niños varones que contra niñitas. Hay que marchar contra el asesinato, no a favor de un género y que el otro se lo lleve el diablo. No, hay que marchar en contra de la inmoralidad que hombres vestidos como mujeres. En estos días enfrente del templo donde estoy, vi que una muchacha se burlaba de otra muchacha y de una muchacha que iba adelante. La muchacha se estaba burlando y cuando veo que aquella que iba adelante se regresa, era un jovencito, yo creo que no tenía ni 18 años, con minifalda, un varón con minifalda y medias panty y burlando y quería golpear a la muchacha.
Entonces, ¿cómo explicamos que un hombre disfrazado de mujer, que se cree mujer, vaya a golpear a una niña que se está burlando de él? Porque la naturaleza misma da testimonio de que no es normal su comportamiento aberrante. Y lo más triste, ese muchacho transformista iba con el novio, con el amiguis, y la muchacha se le paró a pelear. Yo dije, bueno, esto va a quedar grabado aquí. Pero no pelearon. Pero es porque van en contra de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Cuando la iglesia deja de ser una fuerza moral, el diablo, los homosexuales, la lesbiana, el feminismo, el transexualismo, el amor a que aprueben la droga, el amor a que aprueben la pedofilia, porque se están llevando proyectos para que hagan lo que hizo Mahoma, que se casó con una niñita de 10 años. Eso lo dice la historia, y la iglesia tiene una venda puesta creyendo que la victoria está a través del internet. No se te conecta la gente que tiene que escuchar la palabra. ¿Sabías? Los mundanos no se te van a conectar a menos que Dios tenga un propósito de salvarle la vida a alguien, pero generalmente los mundanos están viendo es pornografía, novelas, series de televisión. En estos días estaba viendo una serie de televisión de acción, de ciencia ficción, y se dedicaron en ese capítulo a insultar la mente, los principios de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, a burlarse del Cristo de la gloria. Mi hermano, están conspirando contra nosotros y usted le está aplaudiendo la musiquita que el mundo está cantando. Mire la hipocresía. Salieron a marchar los homosexuales, salieron a marchar los antirracistas. Donald Trump está haciendo campaña sin mascarilla ni nada. ¿Usted cree que un tipo que es empresario, que está haciendo eso porque es un loco nada más? Ellos tienen sus científicos, mi hermano, ellos tienen su gente. Sale todo el mundo a marchar, pero la iglesia está presa en su casa. Ustedes no pueden salir porque los multamos. Ustedes no pueden predicar en la calle porque los metemos presos y pueden ir a la cárcel. Le podemos quitar la propiedad, le podemos quitar todo. El pensamiento de Faraón. ¿Cuál es el plan satánico? Que la iglesia no crezca espiritualmente. Hermano, usted a mí no me tiene que supervisar para ver si yo estoy leyendo la Biblia, para ver si estoy orando, pero hay hermanos que necesitan que uno los motive. Hay hermanos que uno necesita la ayuda de hermanos en otras cosas. Uno necesita consejería. Eso no lo soluciona el internet. Hay una iglesia que se está debilitando. Hay una iglesia que se cree Filadelfia y la tienen engañada. Ni Esmirna ni Filadelfia, porque Esmirna está dispuesta a morir, a renunciar a todo lo material, lo económico, y a que la maten por amor a Cristo. Filadelfia se le abrió una puerta y la Filadelfia de hoy no quiere pasar por esa puerta porque está el gobierno allá diciendo tú no puedes salir, tú no puedes salir. Se pueden abrir los centros comerciales, se pueden abrir el día de IVA. Qué estupidez tan grande, escuchando a la pervertida de por aquí diciendo que para el día del IVA las mujeres vayan en la mañana y después los hombres en la tarde para que no hayan contagio. Hermano, qué pena, qué vergüenza, qué insulto a la inteligencia del ser humano. O sea que en las mañanas a las mujeres no se les pega el virus y en la tarde a los hombres no se les pega el virus y pueden ir a comprar televisores lo que les dé la gana. Hay un plan en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras que usted y yo estamos encerrados en la casa y creyendo que predicar por internet es la victoria más grande del mundo, están aprobando leyes en contra de nosotros. Están aprobando leyes a favor de los homosexuales. Están aprobando leyes a favor de las lesbianas. Están aprobando leyes para que se lleve a cabo el aborto. Y lo que más me ha impresionado, para que si el niño nace varón, poderle arrancar el aparato reproductivo. Esto es peor que una película de terror.
Esto es peor, la desgracia más grande. Y nosotros, la fuerza moral y sobrenatural. Estamos en victoria poniendo versículos de la Biblia por internet, poniendo versículos de la Biblia por WhatsApp, poniendo versículos de la Biblia por todos lados. Y escóndete, pueblo mío, antes que pase, después que pase la indignación. Qué pena, qué vergüenza. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, los versos finales. Si aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se percató, vendrá el Señor de aquel siervo y lo castigará duramente. Lo castigará duramente. Una cosa es orar y otra cosa es vigilar, mi hermano. Eso está claro en la Biblia. Sé vigilante, dice el Señor. Sé vigilante. Sé vigilante. Entonces, yo no entiendo a gente que sale por el Facebook, porque este mensaje es para todo el mundo. Para todo aquel que dice que fanfarronea, que es iglesia y que tiene el poder de Dios. Dice que profeta, hablando disparates y haciendo estupideces. Parecen cómplices del diablo más bien. Yo no sé, mi hermano, si a usted le cansa esta situación. Eso sí le voy a decir. Yo sé que Dios me habló. Yo sé que Dios me habló. Y yo no debiera de decir esto. Yo no debiera decir esto. Este mensaje lo debiera de predicar los grandes. Mi hermano, porque si usted se lanza por un precipicio, hombre de Dios, téngalo por seguro que yo me lanzaré con usted a un precipicio. Téngalo por seguro y lo digo delante de Dios. Si usted camina por el mar, yo voy a caminar con usted por el mar. Yo no puedo pasar por encima de usted. La congregación no puede pasar por encima de usted. Si usted dice, vamos a caminar por el desierto, aunque sea secándonos el sudor, vamos a caminar con usted por el desierto. Pero si usted se encierra en su casa, diciendo que hay que someterse a las autoridades, cuando los homosexuales no lo están haciendo, cuando las lesbianas no lo están haciendo, cuando los congresistas están aprobando leyes y los diputados están aprobando leyes a espaldas de la iglesia, que es una fuerza moral y espiritual, les da miedo que una congregación, que un líder invite a una congregación. ¿Usted cree que van a meter presos a 5,000 personas que salgan a la calle respaldando a su líder cristiano? Los políticos tiemblan, los políticos les da miedo. Pero entonces, ¿qué? Están aprobando leyes. Me quedé asombrado ayer en una noticia. ¿Sabe? Están buscando en Europa la vacuna contra el virus. ¿Y sabe qué hicieron? Clonaron el virus. Y el tipo le dijo, si usted clonó ese virus, le dijo al científico, si usted clonó el virus, quiere decir que el virus salió de un laboratorio. Y el tipo, eso no, a un científico, el reportero le dijo. El tipo no hallaba cómo explicar. Clonaron el virus y que para buscar una vacuna. Mi hermano, el plan es en contra de nosotros. El pueblo es grande, se multiplica y es más fuerte. Porque saben que el cristianismo lo han intentado exterminar. Lo han intentado destruir y no han podido. Y muchos se han dado cuenta diciendo en estas personas, en los mártires, con los mártires se dieron cuenta que había algo sobrenatural en esos cuerpos frágiles, golpeados y pequeños, en esos cuerpos calcinados que mientras los estaban quemando cantaban un corito al Señor. No se ponga a decir, a boconear que usted es la iglesia cuando solos, separados de Dios, nada podemos hacer. Heriré al pastor, dice la Biblia, y las ovejas serán dispersadas. No hay otra, mi hermano. No hay otra. Es duro lo que estoy diciendo, pero yo sé quién me dio este mensaje. Estoy 100% seguro
de quién me dio este mensaje. ¿O yo? Si usted está 70% seguro o 60% de lo que Dios le da, yo estoy 100% seguro de este estudio. Faraón dijo, el pueblo es fuerte. Los políticos están diciendo, la iglesia se ha vuelto fuerte y grande. Los predicadores le están diciendo la verdad a las personas. ¿Y qué? Eso no le conviene a un congresista homosexual, eso no le conviene a una congresista lesbiana, eso no le conviene a los líderes religiosos de la ONU, ni a los líderes moral de la ONU, porque atentan contra los derechos humanos, que los derechos humanos son la peor estafa que puede existir en el mundo. Eso no existe, mi hermano. Porque ¿qué derecho le da a un doctor quitarle el aparato reproductivo a un nene de 3 años? ¿Qué derecho le da a un psicólogo decirle a un varón que es una mujer y decirle a una mujer que es un varón? ¿Qué derecho? ¿Con qué derecho entonces quieren callar a la iglesia de Cristo? Quieren callar a los verdaderos profetas de Dios, que son los responsables de dar el mensaje de Dios para las naciones, como Dios le dijo a Jeremías: te he puesto en este día para derribar y para plantar, para edificar y para derribar. Te he puesto para todas las naciones. La voz profética de la iglesia quiere ser apagada. No basta el internet para que llegue el evangelio a todo el mundo, porque los países musulmanes no dejan ver estos programas cristianos. Piense, qué casualidad, hay un virus, ya no hay guerra. Hay un virus, ya no hay violaciones, ya no hay homicidios. Bueno, sí, hay bastante, pero entonces la propaganda es el virus, la cuarentena, la responsabilidad de que ayer salí por la ciudad y la gente no le importa. Una cosa es lo que está pasando en la ciudad y otra cosa es lo que dicen por televisión y por el internet. Y cuando alguien predica o científicos sanos y honrados se levantan en contra de esto, los persiguen y los difaman. ¿Por qué? Porque quieren destruir la fuerza moral que es la iglesia. La única que se levanta en contra de la corrupción moral que están viviendo los países. La única que le hace la guerra al diablo y a los hombres perversos y a los políticos perversos. Entonces ellos conspiran, se están multiplicando los evangélicos. Hay más evangélicos que lesbianas y homosexuales. No les conviene a nadie que nosotros rompamos, que nosotros nos paremos en la brecha. Porque el diablo sabe que si no hay nadie parado en la brecha, la moral de Dios comienza a castigar a los hombres y comienzan a haber terremotos y comienzan a haber verdaderas plagas y comienza a los volcanes a explotar y el mar a salir de su cauce. Porque la moral de Dios ya pronunció una palabra, que lo que vaya en contra de la naturaleza tiene que ser destruido. Dios le dijo a Abraham: voy a Sodoma y voy a ver hasta dónde ha llegado la condición de Sodoma y los voy a destruir. No te lo voy a ocultar, porque no hubo ni siquiera 5 justos que se pusieran en la brecha a favor del pueblo. Mi hermano, nos cerraron los ojos. Tenemos que quitarnos el velo. Sé vigilante, dice el Señor. Sé vigilante. Una cosa es orar y otra cosa es ser vigilante. ¿Vigilar qué? Las señales que estamos viviendo. Estamos viviendo señales, pero ¿sí sabía usted que hay señales del fin del mundo y hay señales para un juicio divino? Cuando la iglesia deja de ser una fuerza moral, vienen los juicios de Dios. La iglesia en Venezuela se descuidó y ahí tienen a 2 estúpidos diciendo que son presidentes y el pueblo de Venezuela pasando hambre. A uno en estos días le aprobaron el oro de la nación y el otro ya se había robado la otra mitad del oro.
se robaron el petróleo, se robaron los diamantes, se robaron los minerales y los dos dicen que son presidentes, pero cuando una iglesia se descuida, viene el diablo y el espíritu del anticristo y hace desastre. Hace 8 años Dios me dijo, y grabé un video que se llama Declaración Profética. No era lo suficiente maduro, pero lo que Dios me dijo, me lo dijo con contundencia. Y me dijo, me acuerdo ese día, me dijo orando: Juan, Satanás tiene un plan en contra. Está preparando un plan terrible, me dijo el Señor. Y comencé a hablar con Dios, me acuerdo, hace 8 años, antes que la miseria llegara a Venezuela, antes que la destrucción, porque el país está totalmente destruido. Las personas viven por la misericordia de Dios y por personas que estamos en el extranjero enviándole a nuestra familia. Pero una tierra desolada, una tierra que todo el mundo amaba, la arruinaron con un plan anticristo. ¿Por qué? Porque una iglesia no tuvo la fuerza espiritual. Estaba bailando al son del mundo, estaba bailando al son de las falsas profecías. Cuando hace 8 años yo hablé de parte de Dios, como otros hombres de Dios hablaron, habían cantantes como ese Marcos Barrientos diciendo que la prosperidad más grande iba a venir sobre Venezuela. Ahora que vaya a decir lo que dijo hace 8 años. ¡Que vaya! Un país totalmente arruinado por el pecado y por el diablo, y Dios los entregó porque no hubo una fuerza espiritual. Cuando no hay una fuerza espiritual, los ángeles no batallan como debieran de batallar. Y usted lo ve en el capítulo 7 del libro de Daniel 4, cuando los 4 vientos estaban contrarrestando a las 4 bestias. Hasta que les dijeron: ya no las contrarresten más, déjenlas que salga, y salieron. Y la última bestia está haciendo y deshaciendo y atacando a la iglesia de Cristo. Luego continuaremos este mensaje, que yo sé que es de parte de Dios. El Señor le bendiga mucho. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, unta colirio en nuestros ojos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Unta colirio en nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu fidelidad. Amén y amén.